La lluvia caía a cántaros, transformando las calles de la ciudad en ríos resplandecientes bajo las farolas. Encogí los hombros para protegerme del aguacero, maldiciéndome por haber olvidado el paraguas una vez más. Mi bata ya estaba empapada, pegada incómodamente a mi piel, tras un agotador turno de 12 horas en el Mercy General, a 3 manzanas de mi apartamento, solo 3 manzanas más de miseria antes de poder quitarme esa ropa mojada, caer en mi colchón lleno de bultos y olvidarme del desfile de cuerpos destrozados que habían pasado hoy por las puertas de urgencias. El chirrido de los neumáticos atravesó el tamborileo de la lluvia, seguido del repugnante crujido del metal al chocar contra el hormigón. Me quedé paralizada y mis instintos de enfermera se impusieron inmediatamente a mi agotamiento. El sonido había venido de la esquina, a no más de 30 metros de distancia. Sin pensarlo, corrí hacia allí, con mis zapatillas salpicando los charcos que empapaban mis pantalones de trabajo, ya empapados. Doblé la esquina y lo vi. Una motocicleta aplastada contra una barrera de seguridad, con la rueda delantera torcida en un ángulo imposible. A pocos metros de distancia yacía un cuerpo, inmóvil sobre el asfalto brillante. No había nadie más alrededor. La lluvia y la hora tardía habían despejado las calles de posibles testigos. «¡Oiga!», grité, corriendo hacia el motociclista caído. «¿Me oye?». No hubo respuesta. Al acercarme, pude ver que era un hombre, con su poderoso cuerpo tirado de forma extraña, donde había salido disparado de la moto. Su casco tenía una grieta que iba desde la sien hasta la coronilla, y la sangre se mezclaba con la lluvia debajo de su cabeza, extendiéndose en regueros rosados por el pavimento. Me arrodillé a su lado, dejando que mi entrenamiento tomara el control. Primero, comprobar las vías respiratorias. Le quité con cuidado el casco, sujetándole el cuello para minimizar el movimiento. A pesar de la sangre y la suciedad que le manchaban la cara, no se podían negar sus rasgos llamativos. Mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, pómulos altos, labios carnosos ahora pálidos y apretados por el dolor. Su chaqueta de cuero se había rasgado en el hombro, dejando al descubierto un torso cubierto de tatuajes bajo las manchas carmesí que se extendían por su piel. «Señor, ¿puede oírme?». Presioné mis dedos contra su cuello y encontré un pulso débil y entrecortado, pero presente. «Soy enfermera. Voy a ayudarle. Quédese conmigo». Saqué mi teléfono del bolsillo con dedos temblorosos y marqué el 911 mientras continuaba con mi evaluación. Probable conmoción cerebral, posible hemorragia interna, sospecha de fractura en la pierna derecha dado su ángulo antinatural. Estaba en mal estado, pero aún respiraba. «911. ¿Cuál es su emergencia?». «Necesito una ambulancia en la esquina de Maple y 4th Street», dije rápidamente. «Accidente de motocicleta. Hombre adulto inconsciente con traumatismo craneal. Posibles lesiones internas». «Soy enfermera en el Mercy General. El paciente necesita transporte inmediato. Se ha enviado una ambulancia. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos». «¿Está en un lugar seguro?». «Sí, pero dense prisa. Está perdiendo mucha sangre». Colgué y volví a centrar toda mi atención en el hombre herido. La lluvia seguía cayendo torrencialmente, lavando la sangre tan rápido como brotaba de sus heridas. La hipotermia pronto se volvería tan peligrosa como sus lesiones si no conseguía sacarlo del diluvio. Me quité la fina chaqueta, la única protección que tenía contra la lluvia, y se la puse sobre el pecho. Luego me incliné hacia él, utilizando mi cuerpo para proteger su rostro de la lluvia. «Aguanta», le susurré, apartándole el pelo empapado de la frente. «La ayuda está en camino. Quédate conmigo». Sus párpados se movieron y luego se abrieron, revelando unos ojos del color ámbar más intenso que jamás había visto. Me miraron con una claridad sorprendente, dada su condición. «Un ángel», dijo con voz ronca y acento extranjero. «¿Rusa, tal vez?». «No exactamente», respondí, sintiéndome aliviada de que estuviera consciente. «Soy Ana, soy enfermera. Has tenido un accidente, pero la ambulancia está en camino». Intentó moverse y luego hizo un gesto de dolor con la pierna. «No te muevas», le indiqué,
colocando una mano suave pero firme sobre su hombro. Tienes la pierna lesionada, posiblemente rota. También podrías tener lesiones internas. Sus ojos no se apartaron de mi rostro, estudiándome con una intensidad que parecía contradictoria con su estado. «Estás empapada», observó. Casi me reí ante lo absurdo de su preocupación. «Estoy bien. Salvarte la vida es más importante que mantenerme seca». Algo brilló en sus dos ojos ámbar. Sorpresa, tal vez, o algo más profundo que no pude identificar. Su mano se movió con una velocidad sorprendente, agarrándome la muñeca con una fuerza inesperada. «Recuerda este momento», dijo, con una voz repentinamente clara y autoritaria a pesar de sus lesiones. «Recuerda que me has salvado». Antes de que pudiera responder, sus ojos se pusieron en blanco y volvió a perder el conocimiento. Le tomé el pulso. Seguía latido, pero más débil. ¿Dónde estaba esa ambulancia? Por fin oí sirenas en la distancia. Encendí la linterna de mi teléfono para guiarlos hasta nuestra ubicación. Permaneciendo al lado del desconocido, con una mano presionando una herida especialmente fea en su brazo y la otra aún atrapada en su puño, incluso inconsciente, la ambulancia llegó con un destello de luces que convirtió las gotas de lluvia en rubíes y zafiros. Los paramédicos saltaron del vehículo con el equipo en la mano. «¿Qué tenemos?», preguntó uno de ellos al llegar hasta nosotros. «Hombre, unos 30 años, motocicleta contra barrera de seguridad», informé, cayendo en la terminología profesional. Inconsciente, pero respondió brevemente. Pupilas iguales y reactivas cuando las revisé. Probable conmoción cerebral, sospecha de fractura en el fémur derecho, múltiples laceraciones, posible hemorragia interna. El paramédico me hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza mientras su compañero preparaba una camilla. ¿Eres enfermero en el Mercy General? Acababa de terminar mi turno cuando oí el choque. «Ha tenido suerte», comentó el paramédico mientras trabajaban para estabilizar al desconocido. «¿Quiere venir con nosotros? De todos modos, vamos a su hospital». Dudé, mirando al hombre inconsciente cuya mano tuve que separar suavemente de mi muñeca. Había algo en él que me atraía de una manera que no podía explicar. Quizás era la vulnerabilidad de su estado inconsciente, tan en contradicción con su poderoso cuerpo, ahora indefenso. O tal vez era simplemente que necesitaba creer que aún podía salvar a alguien después de haber perdido a 3 pacientes solo en la última semana. Sí, decidí que iría. Las siguientes horas pasaron en una confusión de intensa concentración. El hombre, que no llevaba ninguna identificación, tenía una hemorragia interna que requería una cirugía de urgencia. Tenía fracturado el fémur, 3 costillas y la muñeca derecha. Pero lo que más nos preocupaba era la lesión en la cabeza. Un hematoma subdural requería una intervención inmediata. No sé por qué me quedé durante la cirugía, observando desde la zona de observación situada encima del quirófano, a pesar de haber terminado mi turno. Debería haberme ido a casa, secarme y dormir. Me encontré esperando noticias, cambiándome a una bata seca que me prestó un colega. Amanecía cuando lo trasladaron a la sala de recuperación. Entré sigilosamente. Técnicamente ya no estaba de guardia, pero aún llevaba mi placa del hospital. Los moretones comenzaban a aparecer en tonos morados y azules sobre su piel bronceada. Comprobé sus signos vitales, satisfecha con la mejoría, y luego ajusté suavemente su vía intravenosa. Cuando me giré para salir, su mano se extendió con una velocidad sorprendente y me agarró la muñeca. Jadeé, con el corazón en un puño al encontrarme con su mirada. Ahora estaban abiertos y alertas, a pesar de la medicación para el dolor. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz áspera, llena de dolor y de algo más. Autoridad. «Está en el Mercy, General. Ha tenido un accidente de moto», le dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de su agarre, que rayaba en lo doloroso. «Soy Ana, la enfermera que lo encontró en la calle». Entrecerró ligeramente los ojos mientras me escudriñaba el rostro, aparentemente catalogando cada rasgo. Entonces, inesperadamente, su expresión se suavizó. Su pulgar rozó mi pulso, provocándome un escalofrío involuntario en el brazo. «Ana», repitió como saboreando mi nombre, «me salvaste bajo la lluvia». «Simplemente estaba allí», dije,
sorprendida de que recordara algo de antes de llegar al hospital. No, dijo con una firmeza inesperada. Fue más que eso. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Me protegiste con tu propio cuerpo. Me diste tu abrigo. Tragué saliva, inquieta por su perfecto recuerdo de aquellos momentos. Deberías descansar, dije, liberando suavemente mi muñeca de su agarre. Has pasado por una operación importante. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Cuál es tu apellido, Ana? Sullivan, respondí automáticamente, y luego fruncí el ceño. Pero eso no es importante ahora. Necesitas... Es importante para mí, me interrumpió. Anna Sullivan. Lo dijo como si lo estuviera grabando en su memoria. Yo soy Nikolai. Solo Nikolai. No me dijo su apellido. Bueno, Nikolai, ahora tienes que descansar. Volveré a verte más tarde. Cuando me dirigía hacia la puerta, su voz me detuvo. No estás de servicio ahora, ¿verdad? Me di la vuelta, sorprendida por su percepción. No, mi turno terminó antes de encontrarte en la calle. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Esa leve sonrisa de nuevo, ahora más intensa. Como dije, más que una coincidencia, salí de la habitación sintiéndome extrañamente inquieto. Durante los 3 días siguientes, me encontré gravitando hacia la habitación de Nikolai durante mis turnos e incluso parándome allí de camino al trabajo o al volver de él. Su recuperación era notable, milagrosa, según la había calificado el Dorchararma. La lesión en la cabeza que debería haberle dejado daños permanentes parecía estar curándose a un ritmo acelerado. Su fuerza regresaba visiblemente con cada día que pasaba, y con ella llegaba una presencia innegable que parecía transformar la estéril habitación del hospital en algo completamente diferente. Cuando entraba, su atención se fijaba en mí inmediatamente, independientemente de lo que estuviera haciendo. Me hacía preguntas sobre mi turno, mi pasado, mi vida, con una intensidad que debería haber resultado invasiva, pero que de alguna manera no lo era. Lo que era más inquietante era lo poco que hablaba de sí mismo. Cualquier pregunta personal que le hacía era desviada con facilidad o respondida de forma tan vaga que no revelaba nada en absoluto. Lo único constante era su inquebrantable atención hacia mí. Era como si me hubiera convertido en el centro de su universo, y la sensación era tan embriagadora como desconcertante. El cuarto día llegué a mi turno y me encontré con un alboroto en la sala de enfermeras. 2 hombres con trajes caros hablaban con el administrador del hospital. Sus posturas irradiaban una autoridad tensa. Cerca del ascensor había otros 2 hombres con complexión de jugadores de fútbol americano, vestidos con ropa oscura y expresiones indescifrables. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Marge, que observaba la escena con interés manifiesto. Al parecer, nuestro misterioso motociclista es alguien importante, susurró. Esos trajesados han estado soltando palabras como seguridad privada y acuerdos de confidencialidad. Han estado preguntando por la enfermera que lo encontró en el lugar del accidente. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa soy yo. Marge arqueó una ceja. Bueno, cariño, parece que estás a punto de descubrir quién es realmente tu paciente. Antes de que pudiera responder, la administradora del hospital me vio y me hizo señas para que me acercara. Al acercarme, sentí el peso de la mirada fría y calculadora de los hombres trajeados. Señora Sullivan, estos caballeros desean hablar con usted sobre el paciente de la habitación 412, dijo la administradora, sin poder ocultar del todo su inquietud tras su expresión profesionalmente agradable. El más alto de los 2 hombres me tendió la mano. Señorita Sullivan, soy el jefe de seguridad del señor Volkov. Tenemos entendido que usted fue la primera en atenderlo tras el accidente y que ha estado supervisando su cuidado. Volkov. Por fin, un apellido. Yo lo encontré en el lugar del accidente. Sí, respondí con cautela. Y he estado visitándolo. El señor Volkov habla muy bien de usted, continuó el hombre. Ha solicitado que lo acompañe durante su traslado a su centro médico privado esta tarde. Parpadeé. ¿Traslado? Todavía se está recuperando de un traumatismo grave. No debería moverlo todavía. El segundo hombre sonrió levemente.
La decisión ya está tomada. El equipo médico personal del señor Volkov se hará cargo de su cuidado. Se le pide que ayude con la transición para garantizar su comodidad. Había algo en su tono que dejaba claro que en realidad no se trataba de una petición. Necesito hablar directamente con mi paciente, dije, pasando junto a ellos hacia la habitación de Nikolai. Cuando entré, Nikolai estaba sentado en el borde de la cama, ya sin la bata del hospital, sino vestido con pantalones negros y una camisa abotonada que sin duda no procedía del hospital. Sus moretones se habían desvanecido hasta convertirse en sombras amarillentas, y a pesar del yeso en la muñeca y la pierna, emanaba una energía contenida que hacía que la habitación pareciera más pequeña. «Te vas», dije, incapaz de ocultar la acusación en mi voz. Nikolai levantó la vista y me miró con esa intensidad que ahora me resultaba familiar. «Nos vamos», corrigió. «No entiendo. No puedes simplemente... ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quién eres tú?» Se puso de pie, moviéndose con una gracia fluida que desmentía sus lesiones. «Esos hombres trabajan para mí. En cuanto a quién soy, dio un paso más cerca. Soy alguien que paga sus deudas. Anna Sullivan, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Te dije que solo estaba haciendo lo que cualquiera haría. No me debes nada. Me salvaste la vida», dijo simplemente. «Cuando otros habrían pasado de largo bajo la lluvia, tú te detuviste. Me protegiste con tu propio cuerpo. Te quedaste conmigo durante la operación». Sus ojos se clavaron en los míos. «Y ahora me veo incapaz de dejarte atrás». La forma en que lo dijo me produjo un escalofrío. No del todo desagradable, pero sí una advertencia. «No puedo irme contigo. Tengo un trabajo. Responsabilidades. Todo está arreglado». Me interrumpió con suavidad. «Tu hospital ha aceptado una baja temporal. Con una generosa compensación, por supuesto». La ira me invadió. «No puedes decidir esto por mí. Ni siquiera me conoces». Algo se oscureció en sus ojos ámbar. «Sé lo suficiente. Sé que trabajas demasiado por muy poco reconocimiento. Sé que vives sola en un apartamento con tan poca seguridad que es prácticamente una invitación. Sé que no has tomado vacaciones en más de 2 años». Dio otro paso hacia mí y pude oler su colonia. Algo caro y sutil que nubló mis sentidos. Y sé que tú también lo sientes. Esta conexión entre nosotros. Se me secó la boca. ¿Cómo podía saber esos detalles sobre mi vida? «Esto es una locura», susurré. «Quizás», admitió con una leve sonrisa. «Pero ya he tomado una decisión, Ana. La única pregunta es si vendrás por voluntad propia o si esto tendrá que ser más complicado». La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero era inconfundible. «¿Me estás amenazando?», pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara con una delicadeza sorprendente. «Te estoy ofreciendo una oportunidad. 2 semanas en mi residencia privada mientras me recupero. Recibirás una buena compensación, mucho mejor que lo que te pagan aquí. Considéralo unas vacaciones. Después, si deseas volver a esto». Su gesto abarcó la habitación del hospital, la vida que había construido. «Puedes hacerlo». Y si me niego, su expresión no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. «Me decepcionaría. Y no soporto bien las decepciones, Ana. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber salido corriendo de la habitación, haber gritado para llamar a seguridad, haber hecho cualquier cosa menos quedarme allí considerando su propuesta. Pero algo en mí, algo que no sabía que existía hasta que los ojos ámbar de Nikolai se clavaron en los míos aquella noche lluviosa, vaciló y se inclinó hacia él como una flor que busca el sol. «2 semanas», dije finalmente, «y luego volveré, sin preguntas». Entonces su sonrisa se abrió por completo, transformando su rostro en algo tan hermoso que casi dolía mirarlo. «Tienes mi palabra». Lo que no me di cuenta entonces, mientras asentía con la cabeza a la imposible petición de este desconocido, era que la palabra de Nikolai Volkov era a la vez inquebrantable e infinitamente peligrosa. No entendía que, al salvarle la vida en aquella calle empapada por la lluvia,
Había entrelazado irrevocablemente la mía con la de un hombre que cobraba deudas y lealtades con la misma precisión despiadada con la que eliminaba obstáculos. No podía saber que, en el momento en que entrara en su mundo, la puerta se cerraría tras de mí. Lo único que sabía era la inexplicable atracción que sentía hacia él, como si la gravedad cambiara su centro. Y que cuando su equipo de seguridad nos sacó del hospital una hora más tarde, con su brazo posesivamente alrededor de mi cintura, sosteniendo su peso, pero también manteniéndome firmemente a su lado, sentí tanto una emoción de anticipación como un susurro de advertencia. El sub negro que esperaba en la acera tenía las ventanas tintadas tan oscuras que reflejaban mi rostro pálido e incierto. La mano de Nikolai presionó la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. Después de ti, Anna Sullivan, murmuró cerca de mi oído, tu nueva vida te espera. Mientras subía al vehículo, no tenía forma de saber lo proféticas que resultarían ser esas palabras. El todoterreno se deslizó por las calles de la ciudad como un tiburón por aguas oscuras. Las ventanas tintadas nos separaban del mundo exterior, creando una burbuja íntima de cuero y lujo. Nikolai se sentó a mi lado, su gran corpulencia ocupando más espacio del que parecía físicamente posible. A pesar de sus heridas, irradiaba un poder controlado que hacía que el espacioso vehículo se sintiera de repente confinado. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros desde que salimos del hospital. Los ojos de Nikolai se posaron en mí, con su profundidad ámbar indescifrable. A mi casa, a las afueras de la ciudad. Estás una hora en coche. ¿Y qué se supone que debo hacer allí? Has mencionado un equipo médico privado. Así que, en realidad, no necesitas una enfermera. La comisura de sus labios se elevó en esa ya familiar sombra de sonrisa. Considérate mi asistente personal. Algo en su forma de decirlo hizo que un calor me recorriera la piel. Ni siquiera tengo ropa, protesté débilmente. La bata que llevaba era prestada del hospital, ya que mi ropa se había empapado bajo la lluvia mientras lo salvaba. Tengo que pasar por mi apartamento. Te proporcionaremos todo lo que necesites, respondió, descartando mi preocupación con un ligero movimiento de la mano. Sus ojos se encontraron con los míos y su voz se suavizó. Yo cuido de lo que es mío, Ana. Esa afirmación posesiva debería haberme indignado. En cambio, me provocó un escalofrío prohibido que intenté ignorar desesperadamente. A medida que la ciudad quedaba atrás, sustituida por el ondulado paisaje rural, robé algunas miradas a mi captor, porque, a pesar de su discurso sobre oportunidades y elecciones, eso era lo que era. De perfil, sus rasgos eran aún más llamativos. La fuerte línea de su mandíbula, la nariz aristocrática, las largas pestañas que ensombrecían sus pómulos. Debajo de la ropa cara, sabía que se escondía un cuerpo marcado no solo por el reciente accidente, sino por cicatrices más antiguas que había vislumbrado durante aquellos primeros momentos frenéticos en la calle lluviosa. Era un hombre que había visto violencia, que quizás se dedicaba a ella habitualmente. ¿En qué me había metido? El todoterreno giró finalmente hacia un camino privado que serpenteaba por un bosque denso durante varios minutos antes de emerger ante unas verjas de hierro forjado de al menos 3,5 metros de altura. Las cámaras de seguridad giraron para seguir nuestro avance. Las puertas se abrieron silenciosamente y continuamos por un camino sinuoso flanqueado por jardines meticulosamente cuidados. Cuando la casa, no, la mansión, apareció a la vista, no pude reprimir un grito ahogado. Extendiéndose sobre una suave colina, la estructura de piedra parecía algo trasplantado de la aristocracia europea, con sus múltiples alas, torres y amplias terrazas. «Esto es tuyo», susurré. «Una de mis residencias», respondió Nikolai, observando mi reacción con evidente satisfacción. El todoterreno se detuvo en la entrada principal, donde una fila de empleados esperaba en los escalones. Cuando un hombre trajeado me abrió la puerta, me llamó la atención la coreografía de todo aquello, los movimientos ensayados, la diferencia en la mirada baja, el silencio absoluto. No se trataba solo de riqueza, se trataba de poder. Nikolai insistió en entrar en la casa a pesar de sus heridas,
con la mano de nuevo en mi espalda, guiándome y poseyéndome. El vestíbulo de entrada tenía 3 pisos de altura y una lámpara de araña de cristal proyectaba una luz prismática sobre los suelos de mármol. Miss Sullivan se alojará en el ala este, junto a mis aposentos. Nicolai dio instrucciones a una mujer de aspecto severo, que supuse que era algún tipo de ama de llaves. Asegúrese de que su habitación esté preparada y traiga una selección de ropa y artículos personales apropiados. Sí, señor Bulov. ¿Cenará en su estudio esta noche? Los ojos de Nikolai nunca se apartaron de mi rostro. No, cenaremos en la terraza a las 8. Informe al chef de que necesitaremos su menú de primavera. La mujer asintió y desapareció sin decir nada más. Ven, dijo Nikolai, tomándome del codo. Pareces agotada. Déjame mostrarte tu habitación para que puedas descansar antes de cenar. Subimos por una amplia escalera. Nikolai se movía más lentamente debido a su pierna lesionada, pero rechazaba cualquier ayuda del personal que se encontraba cerca. Noté que había personal de seguridad discretamente apostado en varios puntos de la casa, con la mirada alerta siguiendo nuestros movimientos. El ala este era un laberinto de pasillos adornados con obras de arte que incluso mi ojo inexperto reconocía como invaluables. Nikolai se detuvo ante unas puertas dobles de madera oscura pulida. Tus habitaciones, dijo, empujándolas para abrirlas. Entré y me quedé paralizada. La suite que tenía ante mí era más grande que todo mi apartamento, decorada en tonos crema y azul pálido. Una sala de estar con muebles elegantes daba a ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían vistas a jardines cuidadosamente arreglados. Más allá, vislumbré una enorme cama con dosel y lo que parecía ser un cuarto de baño con una bañera de mármol, lo suficientemente grande como para nadar en ella. Esto no puede ser real, murmuré. Nikolai se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Este es mi mundo, Ana. Durante las próximas 2 semanas, también será el tuyo. Me volví hacia él, necesitada de comprender. ¿Por qué yo? ¿Por qué tomarse tantas molestias por alguien que simplemente pasaba por allí cuando tú tuviste el accidente? Su expresión se suavizó y levantó la mano para trazar la línea de mi mandíbula con la yema de los dedos. ¿Crees en el destino, Anna Sullivan? La pregunta me pilló desprevenida. No lo sé, yo sí, dijo simplemente. Creo que algunos encuentros están escritos en las estrellas mucho antes de que ocurran. En el momento en que abrí los ojos bajo la lluvia y vi tu rostro sobre el mío, lo supe. ¿Qué supiste? Susurré. Sus ojos ámbar se oscurecieron, que nunca te dejaría marchar. Antes de que pudiera responder a esa aterradora y emocionante declaración, dio un paso atrás. Descansa ahora. Alguien vendrá a buscarte antes de la cena. La puerta se cerró detrás de él y me dejé caer en una silla cercana. De repente, mis piernas se volvieron demasiado débiles para sostenerme. ¿A qué había accedido? Y lo que es más importante, ¿quién era Nikolai Volkov, con su mansión, su personal y su equipo de seguridad? La respuesta obvia rondaba los límites de mi conciencia, pero la aparté porque aceptar la verdad significaría reconocer que ahora estaba bajo el techo y el poder de un hombre muy peligroso. Exploré la suite y encontré un armario ya lleno de ropa de mi talla, vestidos, blusas, vaqueros, incluso lencería con etiquetas de diseñadores que solo había visto en revistas. El cuarto de baño contenía todos los artículos de tocador de lujo imaginables. Era como si Nikolai se hubiera preparado para mi llegada mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran en aquella lluvia torrencial. Esa idea debería haberme inquietado más de lo que lo hizo. Me duché en el cavernoso cuarto de baño de mármol, dejando que el agua caliente arrastrara el olor a hospital que se había adherido a mi piel. Mientras el agua me bañaba, no pude evitar pensar en la lluvia que me había empapado mientras estaba arrodillada junto al cuerpo destrozado de Nikolai. Qué rápido podía cambiar la vida. De ser una enfermera agotada que se dirigía a casa a lo que fuera que era ahora. Envuelta en una lujosa bata, volví al dormitorio y encontré un vestido sobre la cama. Un sencillo pero elegante vestido azul que me habría costado el sueldo de un mes. Junto a él había una nota que decía simplemente, «Ponte esto, N».
Mi primer instinto fue rebelarme, elegir otra cosa del armario por principio, pero la curiosidad pudo más. Me puse el vestido, que me quedaba como si estuviera hecho a medida, y me encontré frente al espejo, sin reconocer a la mujer que se reflejaba en él. A las 7:50 en punto, llamaron a la puerta. Una joven con una expresión cuidadosamente impasible estaba de pie en el pasillo. El señor Volkov me ha enviado para acompañarla a la terraza, señorita Sullivan. La seguí por el laberinto de pasillos y bajé otra escalera, fijándome en que había más personal de seguridad por el camino. Su presencia empezaba a parecerme menos una protección y más la de unos guardias de prisión. La terraza daba a unos amplios jardines que brillaban con el sol poniente. Nikolai estaba de espaldas a mí, junto a la barandilla, con una copa de líquido ámbar en la mano. Se había cambiado y llevaba unos pantalones oscuros y una camisa blanca abierta por el cuello. A pesar del yeso en la muñeca y de que cojeaba ligeramente de la pierna lesionada, irradiaba una elegancia depredadora. Se giró cuando me acerqué y la mirada que cruzó su rostro me dejó sin aliento. Hambre, aprecio y algo posesivo que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. «El azul te sienta bien», dijo, con un ligero acento. «Sabía que resaltaría tus ojos». «Gracias por el vestido», respondí, tratando de mantener una apariencia de distancia profesional, aunque todavía no tengo claro por qué estoy aquí. Señaló una mesa preparada para dos, con velas que ya parpadeaban en el crepúsculo. «Acompáñame, tenemos mucho de qué hablar». La cena fue una experiencia surrealista. Platos exquisitos aparecían y desaparecían uno tras otro, servidos por un personal que se materializaba y desvanecía como fantasmas. Nikolai fue un anfitrión atento, asegurándose de que mi copa de vino nunca estuviera vacía, entablando una conversación en la que hábilmente no reveló nada sobre sí mismo mientras me sonsacaba detalles sobre mi vida. «Nunca mencionas a tu familia», observó mientras servían el postre. «¿Tus padres siguen vivos?» Me concentré en el delicado pastel que tenía delante. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Mi padre no pudo sobreponerse. Empezó a beber. Ahora está en una residencia. Demencia precoz, agravada por el alcohol. «¿Y tú pagas esta residencia?», afirmó Nikolai, más que preguntó. Asentí, sorprendida por su percepción. «Me cuesta casi todo lo que gano. Por eso hago turnos extra. Por eso volvía a casa tan tarde la noche que te encontré». Sus labios se curvaron ligeramente al mencionar nuestro primer encuentro. «Una hija devota. Admiro la lealtad, Ana. Es una cualidad que valoro por encima de todas las demás. Hablas como si estuvieras evaluando constantemente a las personas», observé. «Así es». Se inclinó hacia adelante. La luz de las velas proyectaba sombras en su rostro. «En mi posición, saber en quién se puede confiar es la diferencia entre la vida y la muerte». Ahí tenía la oportunidad de preguntarle cuál era exactamente su posición, pero algo en su mirada fija me disuadió de hacerlo. En su lugar, le pregunté, «¿Y se puede confiar en mí?» Según tu evaluación, su sonrisa fue lenta y depredadora. «Eres digna de confianza, Anna Sullivan. Pero también eres curiosa, inteligente, observadora. Cualidades peligrosas en mi mundo». «¿Cuál es tu mundo, Nikolai?» Finalmente me atreví a preguntar. Me miró fijamente durante un largo momento. «Adquiero cosas, negocios, propiedades, personas. Protejo lo que es mío y elimino las amenazas. Algunos lo llaman construir un imperio. Otros utilizan términos menos halagadores». La confesión indirecta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Tragué saliva con dificultad. «No eres solo un hombre de negocios, ¿verdad?» «No más preguntas esta noche», dijo en voz baja. «Mañana, quizás después de cenar, sugirió dar un paseo por los jardines, pero alegué cansancio, una verdad a medias. Mi mente daba vueltas con demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas señales de advertencia que competían con una atracción inexplicable. Nikolai me acompañó de vuelta a mi suite, con la mano una vez más en la parte baja de mi espalda, su proximidad a la vez reconfortante e inquietante. En mi puerta, se detuvo y me giró para que lo mirara con una suave presión. «Duerme bien, Ana», murmuró,
con los dedos recorriendo mi brazo desnudo, provocándome la piel de gallina. Mañana empezaremos en serio. ¿Empezar qué?, pregunté, con la voz vergonzosamente entrecortada, mientras su sonrisa enmascaraba secretos y promesas. Tu educación, tu transformación. Su mano se movió para acariciar mi mejilla. Has entrado en mi mundo, Moya Solataya. Ahora debes aprender sus reglas. Antes de que pudiera preguntarle qué significaban esas palabras extrañas, se inclinó y posó sus labios en mi frente. Un gesto que, de alguna manera, resultó más íntimo que un beso en los labios. Sueña conmigo, susurró contra mi piel, y luego se dio la vuelta y se alejó, con su ligera cojera apenas perceptible. Dentro de mi habitación, me apoyé contra la puerta cerrada, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿En qué me había metido? Y lo que es más importante, ¿por qué no tenía más miedo? Esa noche soñé con ojos ámbar y manos suaves que se convertían en acero, con jaulas doradas y el seductor susurro del peligro. Y cuando me desperté jadeando en la oscuridad previa al amanecer, no era el miedo lo que me hacía temblar. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas que un silencioso miembro del personal había abierto mientras yo estaba en el baño. Una bandeja con el desayuno esperaba en la pequeña mesa de la sala de estar. Fruta fresca, pasteles y café con un aroma celestial. Mientras saboreaba el rico brebaje, vi un teléfono en la bandeja. No era mi teléfono, que había dejado en el hospital, sino un modelo elegante y caro que no reconocí. Junto a él había una nota que decía: «Para emergencias, mi número está programado en N». Lo cogí y solo encontré un contacto. Nikolai, sin juegos, sin medidas de seguridad. O confiaba en mí implícitamente, o lo más probable, el teléfono estaba siendo vigilado. Después del desayuno, exploré mi suite más a fondo y descubrí un pequeño balcón con vistas a los jardines. Desde ese mirador, podía ver toda la extensión de la finca, la casa principal con sus múltiples salas, las dependencias que podrían haber sido casas de invitados y, en el perímetro, el alto muro de piedra que separaba el dominio de Nikolai del mundo exterior. Era hermoso e inconfundiblemente una prisión. Estaba contemplando esta realidad cuando llamaron a la puerta. La misma joven inexpresiva de la noche anterior estaba en el pasillo. El señor Bulov solicita su presencia en su estudio. Señorita Sullivan, mientras la seguía por los laberínticos pasillos. Me armé de valor. Hoy obtendría respuestas. Hoy comprendería exactamente lo que Nikolai Volkov quería de mí y si podría sobrevivir dándoselo. El estudio era una catedral del poder masculino. Estanterías altísimas, muebles de cuero desgastados, hasta alcanzar una suavidad mantecosa y el aroma del papel viejo mezclado con colonia cara. La luz del sol de la tarde se colaba por las altas ventanas, captando las motas de polvo que bailaban en los rayos dorados. Nikolai estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, con la atención fija en los papeles que tenía delante. No levantó la vista cuando entré, aunque estaba segura de que era muy consciente de mi presencia. Dos hombres estaban de pie cerca de las ventanas, hablando en voz baja, pero dejaron de hacerlo abruptamente cuando me vieron. Dudé en el umbral, sintiéndome de repente como una intrusa. «Entra, Ana», dijo Nikolai, sin levantar la vista de su trabajo. «Caballeros, continuaremos esta conversación más tarde». Los hombres intercambiaron miradas antes de asentir de forma diferente. Al pasar junto a mí, capté fragmentos de su conversación en voz baja. Envío, puerto y algo que sonaba como competencia. Ninguno de los dos me miró cuando la pesada puerta se cerró detrás de ellos. Nikolai finalmente levantó la vista. La luz del sol se reflejó en el ámbar de sus ojos, volviéndolos casi dorados. Algo en su expresión cambió cuando me vio. Una suavidad alrededor de los bordes de su intensidad habitual. «¿Has dormido bien?», preguntó, levantándose de la silla con una gracia fluida que desmentía sus lesiones. «Bastante bien», respondí, permaneciendo cerca de la puerta, aunque tengo preguntas. «Estoy seguro de que las tienes». Rodeó el escritorio, con una cojera apenas perceptible ahora. «Pero primero, ven aquí». No era una petición. Me la encontré cruzando la habitación hacia él,
atraída por una fuerza invisible. Cuando llegué a su lado, me tomó el rostro entre las manos y me acarició los pómulos con los pulgares con un toque tan suave que me dejó sin aliento. Hice que te trajeran a primera hora de la mañana. Pero aún dormías, dijo en voz baja. Parecías tan tranquila que no me atrevía a despertarte. La idea de que él me observara mientras dormía debería haberme inquietado. En cambio, sentí una traicionera calidez extenderse por mi pecho. Nikolai, comencé, luchando por mantener la concentración. Necesito entender qué está pasando aquí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Él suspiró y retiró las manos de mi rostro. Acompáñame, dijo, señalando una puerta que daba a un jardín privado que no había visto antes. Mi pierna necesita ejercicio y esta conversación requiere aire fresco. El jardín era un oasis apartado, rodeado de altos setos que garantizaban una total privacidad. Un camino de piedra serpenteaba entre rosas meticulosamente podadas y otras flores que no supe identificar. En el centro había un pequeño pabellón con cómodos asientos. Caminamos en silencio durante varios minutos. Su mano rozaba la mía de vez en cuando, de una forma que parecía a la vez deliberada y casual. Finalmente, llegamos al pabellón y me indicó con un gesto que me sentara. ¿Quieres respuestas?, dijo, sentándose a mi lado. Haz tus preguntas, Ana. Responderé a lo que pueda. Respiré hondo. ¿Quién eres realmente? Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Nikolai Bulov, propietario de varios negocios legítimos, transporte marítimo, inmobiliaria, clubes nocturnos y, sí, algunas empresas que operan en zonas más grises. Perteneces a la mafia, dije sin rodeos. No se inmutó ante la acusación. Ese término está algo desfasado. Prefiero considerarme el jefe de una organización que presta servicios donde fallan los canales tradicionales. Servicios ilegales a veces, admitió, pero también protección para aquellos que no pueden acudir a la policía. Oportunidades para inmigrantes que de otro modo serían explotados. Justicia donde la ley falla. Sus ojos se clavaron en los míos. No todo es blanco o negro, Ana. Y los hombres que fueron asesinados en tu territorio el mes pasado, los que, según las noticias, fueron ejecutados al estilo de las bandas. ¿Era esa tu idea de justicia? Algo frío se reflejó en su rostro. Has estado investigándome. Escuché tu nombre por casualidad entre el personal. No soy estúpida. La frialdad desapareció, sustituida por algo parecido a la aprobación. No, no lo eres. Eso es parte del motivo por el que me fascinas tanto. Se inclinó hacia mí. Esos hombres traficaban con chicas jóvenes. Las autoridades estaban comprometidas. Recibieron el final que se merecían. La naturalidad con la que habló de la ejecución debería haberme horrorizado. Pero una pequeña parte oscura de mí me susurró que quizá algunos monstruos merecen ser destruidos por monstruos más grandes. ¿Por qué estoy aquí, Nikolai? Me cogió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Porque me salvaste la vida cuando otros me habrían dejado morir. Porque me miras y ves al hombre, no al monstruo. Apretó mi mano con más fuerza. Porque no he podido sacarte de mi cabeza desde que abrí los ojos bajo la lluvia y vi tu rostro sobre el mío. Solo estaba siendo un ser humano decente. Cualquiera se habría detenido. No, dijo con sorprendente vehemencia. No lo habrían hecho. ¿Sabes cuántas personas deben de haber pasado por allí, visto el accidente y decidido que no era su problema? ¿Cuántas llamaron al 911, tal vez, pero no se detuvieron? Tú no solo te detuviste, Ana. Me diste tu abrigo, me protegiste con tu cuerpo, te quedaste conmigo. Sus ojos se clavaron en los míos. Ese tipo de altruismo es poco común. Precioso. No podía discutir su valoración de la naturaleza humana. Había visto demasiado en mis años como enfermera, la rapidez con la que la gente se alejaba de los que sufrían. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. ¿Me vas a tener aquí como a una mascota? ¿Como a una prisionera? La ira brilló en sus ojos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que te encerraría en una jaula? ¿Qué otra cosa podría pensar? Señalé con un gesto nuestro entorno. La seguridad, el aislamiento, la forma en que tu personal me vigila. Es una prisión preciosa, pero sigue siendo una prisión. Soltó mi mano bruscamente. La seguridad es para tu protección.
¿Entiendes lo que pasaría si mis enemigos descubrieran que siento algo por alguien? Te convertirías en un objetivo, dijo con voz dura, y no voy a perderte por mis errores del pasado. Sentimientos. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Nunca te pedí protección, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Sin embargo, la necesitas. Se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño pabellón. Tres de mis rivales saben que estoy herido. Están dando vuelta como tiburones, probando los límites, buscando debilidades. Ya he eliminado una amenaza, pero los otros son más cautelosos. Se detuvo y me miró fijamente con esa mirada intensa. Si supieran de ti, te utilizarían para llegar a mí, y yo reduciría este mundo a cenizas antes de permitir que eso ocurriera. El fervor de su voz me provocó un escalofrío. El miedo se mezclaba con algo más primitivo, más peligroso. Así que soy un lastre para ti. Concluí. No. Se arrodilló ante mí y me tomó ambas manos entre las suyas. Eres lo único en esta vida que me ha hecho cuestionar mi camino. La única persona que me ha hecho desear algo más allá del poder y la venganza. Ni siquiera me conoces, susurré. Sé lo suficiente, dijo con fiereza. Sé que trabajas hasta el agotamiento, cuidando de... Sé que sacrificas tu propia comodidad para pagar los cuidados de tu padre. Sé que, a pesar de ver lo peor de la humanidad en esa sala de urgencias, sigues creyendo que se puede salvar a la gente. Su agarre se hizo más firme. Y sé que cuando me miras, una parte de ti también ve algo que vale la pena salvar. No pude hablar porque tenía razón. Bajo el miedo y la confusión había algo más. Una atracción que iba más allá de su belleza física. Una atracción hacia el alma herida que vislumbré bajo su peligroso exterior. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté de nuevo, con voz apenas audible, y su expresión se suavizó. 2 semanas. Dame 2 semanas para mostrarte mi mundo, para mostrarte quién soy más allá de los rumores y los titulares. Después de eso, si aún deseas irte, te dejaré marchar, dijo mientras su pulgar trazaba círculos en mi muñeca. Pero creo que te quedarás, Anna Sullivan, porque tú también lo sientes, esta conexión entre nosotros. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos que se acercaban rompió el momento. Nikolai se puso de pie con elegancia cuando uno de sus guardias de seguridad apareció en la entrada del jardín. Señor, perdone la interrupción. Hay una situación que requiere su atención. La expresión de Nikolai se endureció al instante, y el hombre vulnerable desapareció tras una máscara de fría autoridad. Ahora mismo voy. Se volvió hacia mí. Vuelve a la casa, Ana. Continuaremos nuestra conversación durante la cena. Se marchó sin decir nada más, siguiendo a su guardaespaldas de vuelta al estudio. Yo me quedé en el pabellón, con mis pensamientos en tumulto. 2 semanas para decidir si entrar de lleno en el peligroso mundo de Nikolai Volkov o volver al mío. Pero incluso mientras contemplaba la elección, sabía que mi mundo ya había cambiado de eje. En el momento en que aquellos ojos ámbar se habían fijado en los míos bajo la lluvia. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Por las mañanas me dejaban prácticamente a mi aire. Exploré los extensos terrenos, siempre consciente de que el personal de seguridad me vigilaba desde una distancia discreta. Descubrí una biblioteca que rivalizaba con las instituciones públicas, un invernadero lleno de plantas raras y una piscina cubierta ubicada en lo que parecía una casa de baños romana. Las tardes solían transcurrir en compañía de Nikolai. A pesar de sus lesiones, mantenía una agenda agotadora, atendiendo llamadas y reuniones, incluso mientras los médicos iban y venían. Sin embargo, siempre tenía tiempo para mí, mostrándome su colección de arte, enseñándome a jugar al ajedrez en la biblioteca, contándome historias de su infancia en Rusia antes de que su familia emigrara. Historias cuidadosamente editadas que, estaba segura, omitían los elementos más oscuros de su pasado. Y siempre estaban los gestos, su mano en la parte baja de mi espalda, sus dedos rozando los míos cuando me pasaba una pieza del cofre, sus labios rozando mis nudillos en un gesto antiguo cuando nos despedíamos. Cada contacto hacía que la electricidad recorriera mi piel
creando una tensión que crecía con cada día que pasaba. Las noches eran las más peligrosas. Cenábamos juntos, a veces en la terraza, a veces en un comedor formal con capacidad para 30 personas, pero que solo estaba preparado para dos. Las conversaciones se volvían más profundas, más personales. Le hablé de la muerte de mi madre, de cómo cuidé a mi padre durante lo peor de su alcoholismo, antes de que su mente comenzara a desvanecerse. Él me habló de la pérdida de sus padres en lo que él llamó un desacuerdo empresarial cuando tenía 19 años, de cómo se hizo cargo de las empresas familiares y las expandió más allá de lo que su padre jamás hubiera imaginado. Ninguno de los dos mencionó explícitamente los aspectos ilegales de esas empresas, pero flotaban en el aire entre nosotros, reconocidos pero tácitos. La quinta noche, mientras compartíamos el postre en la terraza a la luz de la luna, el teléfono de Nikolai vibró. Él lo miró y su expresión se ensombreció. «Disculpa», dijo levantándose de la mesa. «Tengo que contestar». Se acercó a la barandilla, dándome la espalda mientras hablaba rápidamente en ruso. Aunque no entendía las palabras, podía oír el acero en su voz, ver la tensión en sus hombros. Cuando terminó la llamada, permaneció de espaldas a mí durante varios largos momentos, como si estuviera recomponiéndose. «¿Va todo bien?», le pregunté. Se giró y la expresión de su rostro me heló la sangre. Una quietud depredadora, ojos planos y duros como piedras de ámbar. «Una pequeña molestia», dijo, con voz demasiado despreocupada. «No hay nada de qué preocuparse». Pero esa noche oí gritos procedentes de algún lugar de la casa. Voces enfadadas en ruso seguidas de un estruendo y silencio. Me quedé despierta, escuchando los sonidos lejanos de coches que llegaban y se marchaban, de órdenes amortiguadas que se daban. Cuando finalmente me quedé dormida, cerca del amanecer, mis sueños se llenaron de figuras sombrías y del olor metálico de la sangre. A la mañana siguiente, Nikolai no estaba por ninguna parte. La joven que me trajo el desayuno me informó de que lo habían llamado por negocios, pero que volvería por la noche. Dejada a mi aire, decidí explorar las partes de la casa que aún no había visto. La mayoría de las puertas estaban abiertas, revelando dormitorios de invitados, salones y diversos espacios de entretenimiento. Pero cuando llegué al ala oeste, uno de los guardias de seguridad de Nikolai me bloqueó el paso. «Lo siento, señora Sullivan», dijo con expresión impasible. «Esta zona está restringida». «¿Por orden de quién?», le desafié, aunque ya sabía la respuesta. «Del señor Volkovs». Regresé a mi suite, con la frustración bullendo bajo mi piel. A pesar de todo lo que Nikolai había dicho sobre mostrarme su mundo, seguía ocultando cuidadosamente algunas partes de él. La apariencia de libertad dentro de esas paredes era solo eso, una apariencia. Esa noche, me informaron de que Nikolai se había retrasado aún más. Cené sola en mi habitación, con mis pensamientos dando vueltas como depredadores. ¿Qué había pasado la noche anterior? ¿Qué escondía en el ala oeste? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué me importaba tanto? Porque en algún lugar entre la calle lluviosa y esta jaula dorada, había empezado a enamorarme del monstruo de ojos ámbar. Al séptimo día me desperté y encontré una pequeña caja junto a mi cama, atada con una cinta de seda. Dentro había una exquisita pulsera de oro con pequeños diamantes que reflejaban la luz de la mañana. La nota debajo decía: «Por tu ausencia de anoche, ponte esto esta noche». Mi primer instinto fue rechazar el regalo. Representaba todo lo problemático de este acuerdo, la idea de que mi tiempo y mis sentimientos se podían comprar. Pero cuando Nikolai apareció en mi puerta esa noche, sus ojos se dirigieron inmediatamente a mi muñeca, donde brillaba la pulsera. La satisfacción de su sonrisa hizo que mi corazón se acelerara. «Estás enfadada conmigo», dijo mientras caminábamos hacia la cena, con su mano en su lugar habitual, en mi espalda. «Estoy confundida», le corregí. «Desapareces durante un día y medio y luego intentas suavizarlo con joyas caras. ¿Qué se supone que debo pensar, Nikolai?». Me guió hasta el comedor y esperó hasta que nos sentamos y el personal se retiró antes de responder. Hubo una situación que requirió mi atención personal.
Ya se ha resuelto. Una situación, repetí, como la de los hombres que fueron asesinados el mes pasado. Su expresión se endureció. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber, Ana. Quizás sí quiero saber las respuestas. Quizás estoy harta de medias verdades y evasivas. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Crees que quieres la verdad? La realidad completa y sin adornos de lo que soy, de lo que hago. Se inclinó hacia adelante. Anteayer por la noche, ordené la ejecución de 3 hombres que intentaron transportar mercancía por mi territorio después de que yo les negara explícitamente el permiso. Los vi suplicar por sus vidas y no sentí nada. Su voz era aterradoramente tranquila. ¿Es esa la verdad que querías? Debería haberme horrorizado. Debería haber retrocedido, haberle pedido que me llevara a casa inmediatamente. En cambio, mantuve la mirada fija en él. Sí, dije en voz baja. Eso es exactamente lo que quería. No más bonitas ilusiones, no más versiones edulcoradas. Si quieres que elija tu mundo, Nikolai, necesito verlo todo. La oscuridad y la luz. Por un momento, pareció genuinamente sorprendido. Luego, su expresión cambió a algo parecido al asombro. «Sigue sorprendiéndome, Anna Sullivan», murmuró. «¿Eso es algo bueno?» Su sonrisa fue lenta y depredadora. «Es algo peligroso para los dos». Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. Las cuidadosas barreras que Nikolai había establecido comenzaron a disolverse. Ya no me protegía de la realidad de su negocio. Atendía llamadas en mi presencia y me permitía escuchar conversaciones que unos días antes me habrían helado la sangre. Era como si mi aceptación de su oscuridad hubiera abierto una puerta entre nosotros. A la mañana del 9º día me desperté y encontré a Nikolai sentado en una silla junto a mi cama, observándome dormir. Debería haberme sorprendido, incluso asustado, pero en cambio una cálida languidez se extendió por mis miembros. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», le pregunté, con la voz aún ronca por el sueño. «No mucho», respondió, y se acercó para apartarme un mechón de pelo de la cara. «He soñado contigo. Cuando me desperté, necesitaba verte». «¿Qué has soñado?». Algo inquietante se reflejó en su rostro. «Habías desaparecido. Te busqué por todas partes, pero no te encontré». Su mano se quedó en mi mejilla. Cuando me desperté, el pánico era abrumador. Tenía que asegurarme. «Estoy aquí», susurré, cubriendo su mano con la mía. Sus ojos ámbar se oscurecieron. «¿Por cuánto tiempo, Ana?». «Nuestras 2 semanas casi han terminado». El recordatorio me provocó un dolor en el pecho. A pesar de todo, el peligro, la violencia que lo rodeaba, el saber lo que era, la idea de abandonar el mundo de Nikolai, se había vuelto cada vez más dolorosa. «No lo sé», admití. Él asintió con la cabeza, aceptando mi sinceridad, aunque no fuera la respuesta que quería. «Vístete, hoy quiero enseñarte algo». Una hora más tarde, estábamos en uno de sus elegantes coches negros, conduciendo hacia la ciudad. Otros 2 vehículos nos seguían a una distancia discreta, más de la omnipresente seguridad de Nikolai. «¿A dónde vamos?», pregunté cuando los rascacielos comenzaron a sustituir al campo. «A ver otra faceta de mi negocio», respondió, buscando mi mano en el asiento que nos separaba. «Una que creo que te gustará más que algunas de mis otras empresas». Nos detuvimos frente a un edificio discreto en lo que parecía ser un barrio recientemente gentrificado. A diferencia de la mansión de Nikolai, no había medidas de seguridad evidentes, ni hombres armados haciendo guardia, solo un sencillo letrero sobre la puerta. «Centro de nuevos comienzos». En el interior, el espacio era luminoso y acogedor. Muebles cómodos, obras de arte en las paredes, el sonido de las risas de los niños resonando desde algún lugar más profundo del edificio. Una mujer detrás del mostrador de recepción levantó la vista cuando entramos y abrió mucho los ojos al ver a Nikolai. «Señor Bulov, no lo esperábamos hoy», exclamó, levantándose rápidamente. «Una visita improvisada, Marina», respondió él, con la mano posesivamente en mi espalda. «Quería mostrarle a Ana nuestro trabajo aquí». La mirada curiosa de Marina se posó en mí. «Por supuesto, todos estarán encantados de verte». Mientras nos guiaba por el edificio,
Nikolai se inclinó hacia mi oído. Este es un centro de acogida y apoyo para inmigrantes, especialmente para aquellos que han escapado del tráfico de personas u otras formas de explotación. Proporcionamos alojamiento, asistencia jurídica, educación, cuidado de niños y formación laboral. Le preguntamos, sorprendidos, y él esbozó una leve sonrisa. Lo financié yo por completo. El sueño de mi madre antes de morir era crear un lugar donde personas como nosotros, que llegamos a este país sin nada, pudieran encontrar seguridad y oportunidades. Antes de que pudiera responder, entramos en una gran sala soleada donde unas 15 mujeres de diversas edades estaban sentadas a las mesas, algunas trabajando con ordenadores y otras dedicadas a lo que parecían actividades manuales. Varios niños pequeños jugaban en un rincón bajo la atenta mirada de una cuidadora. Cuando vieron a Nikolai, varias de las mujeres lo saludaron en distintos idiomas. Para mi sorpresa, él respondió a cada una de ellas con la misma amabilidad, moviéndose por la sala con una calidez y una naturalidad que nunca antes había visto en él. Me presentó simplemente como Ana, alguien muy especial para él, una descripción que hizo que un calor intenso recorriera mi piel. Durante las 2 horas siguientes, observé cómo Nikolai comprobaba el progreso de varias mujeres del programa, se arrodillaba para hablar con los niños a su altura y consultaba con el personal sobre los recursos necesarios. Era un lado de él que no había visto antes. El despiadado jefe del crimen se había transformado en un benefactor compasivo. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté en voz baja mientras nos preparábamos para irnos. Nikolai tenía una expresión seria, porque quería que vieras que no todo lo que hago proyecta sombras. Algunas cosas traen luz. Me tomó de la mano. Soy lo que las circunstancias me han convertido, Ana, pero trato de equilibrar la balanza donde puedo. En el coche, me costó conciliar esta nueva información con lo que ya sabía sobre él. Las mujeres de allí te miraban como si fueras su salvador. Para algunas de ellas, lo soy, dijo con naturalidad. Muchas eran víctimas de la trata de personas por parte de los mismos hombres a los que he eliminado a lo largo de los años. La policía no quería o no podía ayudarlas. Yo sí podía. ¿Así que ahora eres un justiciero que elimina a los malos para proteger a los inocentes? Se rió, aunque no había mucho humor en ello. No me idealices, Ana. No soy ningún héroe. Algunos de los hombres que he matado se lo merecían, sí. Otros eran simplemente obstáculos para mis objetivos. Hago lo que es necesario para proteger lo que es mío y ampliar mi territorio. Su mano volvió a encontrar la mía. Pero no ataco a los vulnerables, no me dedico al tráfico de personas, no vendo a niños. Tengo límites que no traspaso, y eso lo hace mejor. Lo convierte en lo que es, dijo simplemente. Mi mundo no es blanco o negro, Ana. Existe en tonos de gris. Necesitaba que lo vieras antes de tomar tu decisión. El resto del trayecto transcurrió en un silencio pensativo. De vuelta en la mansión, Nikolai se vio inmediatamente envuelto en un asunto urgente de negocios, dejándome sola con mis pensamientos conflictivos. Esa noche, volvimos a cenar en la terraza. Nikolai parecía distraído, mirando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. Cuando recibió un mensaje en particular, su expresión se ensombreció. ¿Pasa algo?, le pregunté. Dudó y luego dejó el teléfono. Uno de mis envíos fue interceptado. Parece que alguien pudo haber proporcionado información a las autoridades. Las implicaciones eran claras, incluso para mí. ¿Crees que alguien te traicionó? Sí. Su voz era fría como el invierno. Y la traición tiene consecuencias en mi mundo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era el recordatorio que necesitaba. Bajo el encanto, bajo la compasión inesperada que había presenciado hoy, Nikolai Bulov seguía siendo un hombre que ordenaba ejecuciones con la misma naturalidad con la que otros pedían un café. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, con voz apenas audible. Sus ojos se encontraron con los míos y por una vez no suavizó su expresión. Lo que sea necesario. Más tarde esa noche, me paré en mi balcón, observando cómo la luz de la luna plateaba los jardines debajo. La conversación de la noche me había sacado de la agradable fantasía que había estado construyendo, de que de alguna manera podía separar las partes de Nikolai por las que me estaba enamorando de la violencia que era intrínseca a su existencia.
Un suave golpe en mi puerta me sacó de mis pensamientos. Cuando la abrí, Nikolai estaba allí, su compostura habitual fracturada por algo crudo y desesperado. No podía dormir, dijo simplemente. Me aparté para dejarlo entrar. Se dirigió al centro de la habitación y luego se volvió hacia mí, con una expresión dividida entre el deseo y la contención. No dejo de pensar en lo que pasará cuando terminen nuestras 2 semanas, dijo, con el acento cargado de emoción. La idea de que te vayas, de que vuelvas a tu antigua vida como si nada de esto hubiera pasado, me está volviendo loco, Ana. Me abracé a mí misma, sintiendo frío de repente, a pesar de la cálida noche. No sé qué decirte, Nikolai. ¿Tu mundo me aterroriza, no yo? Preguntó, acercándose. ¿Soy yo lo que te aterroriza? Negué lentamente con la cabeza. Ese es el problema. Deberías aterrorizarme. Lo que has hecho, lo que eres capaz de hacer. Debería huir tan lejos y tan rápido como pudiera. Lo miré, a ese hombre hermoso y peligroso que había trastocado mi existencia. Pero cuando estoy contigo, me siento más viva que nunca. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Entonces quédate, susurró. Quédate conmigo, Ana. Déjame darte todo. Una vida más allá de lo que jamás hayas imaginado. ¿A cambio de qué? Le desafié incluso mientras me inclinaba hacia su tacto. Mi libertad, mi conciencia, mi alma. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Nunca te encerraría en una jaula. Si decides quedarte, será como mi igual, no como mi posesión. Igual. Me reí suavemente. ¿Cómo podemos ser iguales cuando tú tienes todo el poder? Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos. Tienes más poder del que crees, Anna Sullivan. Desde el momento en que abrí los ojos bajo la lluvia y te vi inclinada sobre mí, has tenido mi corazón en tus manos. Antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos en un beso que comenzó suave, pero que rápidamente se convirtió en algo más feroz, más exigente. Debería haberlo apartado. En cambio, mis brazos se enroscaron alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia mí, mientras años de control cuidadosamente mantenido se desmoronaban. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo, dejando un rastro de calor a su paso. Cuando me levantó, envolví mis piernas alrededor de su cintura, jadeando mientras me llevaba a la cama y me seguía hasta el colchón. Su peso sobre mí debería haberme resultado agobiante. En cambio, lo sentí como un ancla en una tormenta. Dime que pare, murmuró contra mi garganta, con la voz ronca por la contención. Si esto no es lo que quieres, dímelo ahora y me iré. En respuesta, volví a acercar su boca a la mía, rindiéndome al deseo que se había ido acumulando entre nosotros desde aquel primer momento en la calle mojada por la lluvia. A medida que la ropa daba paso a la piel contra piel y los susurros cariñosos en inglés y ruso llenaban la oscuridad, supe que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Nikolai mirándome de nuevo, con sus ojos ámbar suavizados por algo que se parecía peligrosamente al amor. Trazó dibujos en mi hombro desnudo, con un toque reverente. «No te arrepientas», me pidió en voz baja. Consideré la pregunta seriamente. «No», dije finalmente, «pero esto no resuelve nada, Nikolai. Solo complica todo». Él sonrió y me dio un beso en el hombro. La vida es complicada, Moya Solotaya, pero algunas complicaciones merecen la pena. Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina de recién descubierta intimidad. Nikolai reorganizó su agenda para pasar más tiempo conmigo, aunque seguía ocupándose de asuntos de negocios que ahora discutía más abiertamente en mi presencia. Por la noche, él venía a mi habitación, o yo a la suya, una suite aún más lujosa que la mía, y nos perdíamos el uno en el otro hasta el amanecer. Pero bajo la superficie de felicidad, la tensión iba en aumento. El asunto del envío traicionado seguía sin resolverse, y yo podía ver que eso le pesaba a Nikolai. Sus llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y su expresión se endurecía cuando creía que yo no lo veía.
En 2 ocasiones le oí dar órdenes en ruso que, aunque no entendía las palabras, me helaban con su fría furia. El 13º día, nuestro penúltimo día juntos, según nuestro acuerdo original, todo se vino abajo. Estaba leyendo en la biblioteca cuando oí gritos procedentes del estudio de Nikolai. Atraída por la preocupación, me acerqué a la puerta que conectaba las 2 habitaciones, que estaba ligeramente entreabierta. A través del hueco pude ver a Nikolai y a 2 de sus guardias de seguridad. Entre ellos estaba arrodillado un hombre que reconocí como uno de los conductores de Nikolai, con la cara ensangrentada e hinchada. «Llevas 5 años trabajando para mí, Dmitri», decía Nikolai con una voz aterradoramente tranquila. «Te he tratado bien, te he pagado generosamente, he protegido a tu familia, y así es como me lo pagas. Por favor», sollozó el hombre. «Solo fue una vez cuando amenazaron a mi hijo y tú no acudiste a mí». La voz de Nikolai se elevó por primera vez. «Yo habría protegido a tu hijo. En cambio, acudiste a los federales. Les diste información que me costó millones. Eso puso en peligro toda mi operación. Lo siento». Dmitri lloraba. «Por favor, Nikolai, por mis hijos. Tus hijos estarán bien cuidados». Nikolai lo interrumpió. «Te lo prometí cuando viniste a trabajar para mí y, a diferencia de ti, yo cumplo mis promesas». Se volvió hacia uno de los guardias de seguridad. «Llévalo al almacén, hazlo rápido y limpio, y luego haz los arreglos necesarios para que su esposa reciba la indemnización habitual para las familias». El horror me paralizó. Sabía quién era Nikolai, sabía de lo que era capaz, pero presenciarlo de primera mano, oírle ordenar la ejecución de un hombre con el mismo tono con el que pediría el almuerzo, lo hizo de repente terriblemente real. Debí de hacer algún ruido, porque Nikolai giró la cabeza hacia la puerta. Nuestras miradas se cruzaron a través de la rendija y vi algo pasar por su rostro. No era vergüenza, sino arrepentimiento por haber visto ese lado suyo. Huí de vuelta a mi suite, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Esa era la realidad que había estado tratando de ignorar, la oscuridad que había estado dispuesta a pasar por alto por cómo me hacía sentir. Un hombre iba a morir, un hombre con hijos, porque Nikolai Bulov lo había decretado. Yo seguía sentada en el borde de la cama, temblando, cuando él entró sin llamar. Se quedó en la puerta, con una postura rígida. «¿Lo has visto?», dijo. No era una pregunta. Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar. Él suspiró y se pasó la mano por el pelo, en un gesto poco habitual de angustia. «Este es mi mundo, Ana. Nunca he fingido lo contrario. Tiene hijos», susurré, «y me aseguraré de que no les falte de nada. Su educación, su futuro, todo lo necesario para que crezcan sin un padre», dijo con expresión severa. «Un padre que traicionó a la organización que le empleaba, que puso a todos en peligro, incluida tú». Se acercó más. «Si se corre la voz de que la traición queda impune, ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien más decida ponerme a prueba? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que apunten a lo que más me importa?». Su mirada se clavó en la mía. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que vengan por ti?». Me puse de pie, y la ira finalmente se abrió paso a través del shock. «No te atrevas a usarme como justificación para el asesinato». «No es asesinato», dijo fríamente. «Es justicia, según mi código. Es la protección de lo que es mío». «No soy tuya», grité. «No soy una de tus posesiones que puedas proteger y controlar». Algo peligroso brilló en sus ojos. «¿No lo eres?». Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y me rodeó el cuello con la mano, no con dolor, pero sí con un dominio inequívoco. «Te entregaste a mí estas últimas 4 noches. Aceptaste lo que te ofrecí. No puedes fingir que no entiendes lo que eso significa en mi mundo». Me aparté de él con fuerza. «Tengo que irme ahora. Hoy». El dolor sustituyó a la ira en su expresión. «Ana, no». Lo interrumpí. «Esto era una fantasía, Nikolai. Una fantasía hermosa y peligrosa en la que me permití creer porque me hiciste sentir cosas que nunca había sentido antes. Pero no puedo hacer esto. No puedo vivir en un mundo donde se ejecuta a la gente por cometer errores.
Él me traicionó, dijo Nikolai, con voz repentinamente cansada. En mi mundo, eso solo tiene una consecuencia. Entonces no quiero formar parte de tu mundo. Me dolió decir esas palabras, pero las pronuncié a la fuerza. Por favor, haz que tu chofer me lleve a casa hoy. Me miró durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Una hora más tarde, la joven inexpresiva me informó de que un coche estaría listo para llevarme de vuelta a la ciudad en 30 minutos. No empaqué nada, ni la ropa cara, ni las joyas que Nikolai me había regalado. No quería ningún recuerdo de este interludio que casi me había costado el alma. Me volví a poner la bata del hospital que me habían dado después de que mi ropa se empapara con la lluvia de aquella noche con Nikolai, las únicas prendas que eran realmente mías. Mientras bajaba la gran escalera por última vez, esperaba y deseaba a medias que Nikolai apareciera para intentar convencerme una vez más de que me quedara. Pero el vestíbulo estaba vacío, salvo por uno de sus guardias de seguridad, que me acompañó sin decir palabra hasta el coche que me esperaba. Solo cuando el coche se alejó y la mansión quedó atrás, dejé que las lágrimas brotaran. Porque, a pesar de todo, a pesar de lo que había presenciado y de lo que sabía que era él, dejar a Nikolai Volkov fue como arrancar una parte de mí misma que no sabía que existía hasta que él la reclamó. La ciudad parecía extraña a través de la ventanilla del elegante coche negro. Las mismas calles por las que había caminado innumerables veces se habían transformado ahora en algo ajeno y hostil. O tal vez era yo quien había cambiado. Mi percepción se había alterado tras 2 semanas en el mundo de lujo y peligro de Nikolai. Nos detuvimos frente a mi edificio de apartamentos, cuyo exterior destartalado era aún más deprimente de lo que recordaba. El guardia de seguridad que me había llevado abrió la puerta sin decir palabra. Al salir me entregó un pequeño paquete. El señor Volkov me ha pedido que le entregue esto, dijo con el rostro inexpresivo. Casi lo rechacé, pero algo en la actitud estoica de aquel hombre me sugirió que no sería prudente. Cogí el paquete y lo vi volver al coche y alejarse, dejándome solo en la acera de mi antigua vida. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, desordenado, pero mío. La familiaridad debería haber sido reconfortante después de la opulencia de la mansión de Nikolai. En cambio, me parecía el espacio de un extraño, como si estuviera visitando una vida que una vez conocí, pero que ya no reconocía. Me senté en mi sofá lleno de bultos, dando vueltas al paquete entre mis manos. Finalmente, lo desenvolví y encontré un teléfono. No era el que Nikolai me había dado en la mansión, sino uno nuevo y una pequeña caja de terciopelo. Dentro de la caja había una delicada cadena de oro con un solo colgante, una pequeña llave hecha de lo que parecía ser oro blanco con pequeños diamantes incrustados. Debajo había una nota doblada con la llamativa letra de Nikolai. Ana, el teléfono es seguro e imposible de rastrear. Mi número es el único que está programado en él. La llave es simbólica. No abre nada, excepto quizás la jaula que crees que he construido a tu alrededor. Quédate con ambos. No uses ninguno. Destrúyelos. La elección es tuya, como siempre lo ha sido. Siempre tuyo, Nikolai. Cerré la caja con dedos temblorosos y la dejé a un lado, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Incluso ahora, él seguía jugando, seguía tratando de mantener el control. Debería tirar ambos objetos, cortar todos los lazos con el peligroso mundo en el que había vivido brevemente. En lugar de eso, guardé la caja y el teléfono en el cajón de mi mesilla de noche e intenté recordar cómo era mi antigua vida. Al día siguiente, volví al hospital. El administrador pareció sorprendido de verme. Al parecer, la generosa compensación de Nikolai por mi baja había sido tan sustancial que nadie esperaba que volviera tan pronto, si es que volvía. Mis colegas me recibieron con miradas curiosas y preguntas cuidadosamente formuladas sobre mi trabajo privado de enfermería, que yo eludí lo mejor que pude. Me volqué en el trabajo con un fervor que rayaba en la obsesión, haciendo turnos extra, ofreciéndome voluntaria para los casos más difíciles. Cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada y alejada de los pensamientos sobre los ojos ámbar y las manos suaves que podían ordenar la muerte de un hombre sin dudarlo.
Por la noche, sola en mi apartamento, me resultaba más difícil mantener la fachada. Me encontraba buscando el cajón donde guardaba los regalos de Nikolai, pero me detenía justo antes de abrirlo. Me quedaba mirando mi teléfono habitual, esperando que sonara con su número, aunque sabía que no lo haría. Nikolai Bulov era demasiado orgulloso para perseguir a una mujer que había rechazado su mundo. Pasó una semana, luego dos. La vida se convirtió en una rutina que parecía un sueño. Trabajaba, volvía a casa, dormía, a veces comía. Los colores parecían más apagados, los sonidos más silenciosos, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás en aquella mansión, con sus jardines y sus secretos, y con el hombre que había despertado en mí algo que no podía extinguir. Pasó casi un mes desde mi regreso cuando ocurrió el primer incidente. Volvía a casa después de un turno nocturno. Las calles estaban tranquilas y casi desiertas, cuando sentí, más que vi, que alguien me seguía. Un cosquilleo de conciencia me erizó el vello de la nuca. Aceleré el paso, agarrando las llaves entre los dedos como arma improvisada. Los pasos detrás de mí también se aceleraron. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de mí, un coche frenó en seco a mi lado. Era un sedán anodino, no uno de los elegantes vehículos negros de Nikolai. La puerta trasera se abrió de golpe. «Sube, enfermera», ordenó una voz. «Tenemos que hablar sobre tu novio». Se me heló la sangre. Eché a correr, adentrándome en un callejón que sabía que tenía una salida en la calle siguiente. Detrás de mí oí gritos y el sonido de una persecución. Estaba a mitad del callejón cuando un segundo hombre salió de detrás de un contenedor de basura, bloqueándome el paso. «No lo compliques», dijo, intentando agarrarme. Grité y le golpeé con mis llaves, dándole en la mejilla. Maldijo, llevándose la mano a la cara, y luego se abalanzó sobre mí con ira en los ojos. Me preparé para el impacto, pero nunca llegó. En cambio, la noche estalló en una violencia controlada. Dos figuras surgieron de las sombras, moviéndose con eficiencia y destreza. Mi agresor quedó en el suelo en cuestión de segundos, inmóvil. Se oyó el sonido de más peleas procedente de la entrada del callejón. Luego, silencio. Uno de mis rescatadores se volvió hacia mí, con el rostro impasible en la penumbra. Lo reconocí inmediatamente. Era uno de los guardias de seguridad de Nikolai. «¿Está herida, señorita Sullivan?», preguntó formalmente. Negué con la cabeza, temblando. «¿Cómo es que me han estado siguiendo, señor Volkov?» «Nos asignaron su protección el día que se marchó», dijo con naturalidad. «Hemos estado vigilando sus movimientos desde la distancia. Esta noche, observamos a estos hombres siguiéndola e intervenimos cuando sus intenciones quedaron claras». El otro guardaespaldas se unió a nosotros y habló rápidamente por teléfono en ruso. Cuando terminó, se dirigió a su colega. «El jefe quiere que la llevemos con él». El miedo y algo más, algo traicioneramente parecido a la esperanza, revoloteaban en mi pecho. «No voy a ir a ningún sitio», protesté. «Tengo una vida aquí, un trabajo. Tiene una diana en la espalda». El primer hombre me interrumpió bruscamente. «Estos hombres trabajan para la organización Petrov. Se han enterado de tu conexión con el señor Bulov y han intentado utilizarte como moneda de cambio. Habrá otros». Pensé en mi pequeño apartamento con sus frágiles cerraduras, en el hospital abierto donde trabajaba, rodeado de gente. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que lo intentaran de nuevo? ¿Cuántas personas inocentes podrían verse atrapadas en el fuego cruzado? «Está bien», dije finalmente. «Llévame con él». El trayecto hasta la mansión de Nikolai transcurrió en un tenso silencio. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Era una amenaza real o una elaborada estratagema para volver a meterme en la órbita de Nikolai? La violencia calculada que había presenciado en el callejón sugería lo primero, pero no podía descartar la posibilidad de que se tratara de una manipulación. Cuando llegamos, la casa estaba iluminada con luces y el personal de seguridad patrullaba los terrenos en mayor número de lo que recordaba. Me acompañaron directamente al estudio de Nikolai, donde él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con una copa de líquido ámbar en la mano. Se volvió cuando entré, y su aspecto me impactó con fuerza física.
Los ángulos marcados de su rostro, la intensidad de esos ojos ámbar, el poder enroscado en su postura. Durante un momento, ninguno de los dos habló. ¿Estás ilesa?, preguntó finalmente, con voz cuidadosamente controlada. Sí, respondí. Tus hombres fueron eficientes. Bien. Dejó el vaso y se acercó, recorriendo mi cuerpo con la mirada como para confirmar que estaba intacta. Tenían órdenes de intervenir solo si corrías peligro inminente. De lo contrario, debían permanecer ocultos. Has tenido hombres siguiéndome durante un mes, dije, sintiendo cómo me invadía la ira. Vigilándome, informándote. Vaya respeto por mi decisión de marcharme. Su expresión se endureció. Tu decisión de marcharte no anulaba mi responsabilidad de protegerte. En el momento en que entraste en mi vida, te convertiste en un objetivo potencial. Esta noche ha demostrado que esa preocupación estaba justificada. ¿O ha demostrado que tus enemigos sabían que me tenías vigilada? Repliqué. Quizá nunca me habrían relacionado contigo si realmente me hubieras dejado marchar. Un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Se acercó a un aparador y sirvió otra copa de lo que ahora vi que era whisky. Bebe esto. ¿Aún estás en estado de shock? Cogí la copa más para tener algo que hacer con las manos que por deseo de alcohol. ¿Qué pasa ahora? Esos hombres de esta noche. ¿Habrá otros? La expresión de Nikolai era sombría. Sí, Petro ha perdido demasiado territorio frente a mí en los últimos meses. Está desesperado por recuperar influencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y ahora conoce mi mayor vulnerabilidad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones. Tomé un sorbo de whisky, agradeciendo el ardor en mi garganta. Entonces, ¿cuál es la solución? No puedo vivir con guardaespaldas siguiéndome a todas partes. No puedo trabajar en un hospital sabiendo que los pacientes pueden correr peligro por mi culpa. Quédate aquí, dijo simplemente, donde pueda garantizar tu seguridad. Me reí con amargura. De vuelta a la jaula dorada, la ira brilló en sus ojos. Nunca fue una jaula, Ana. Era el único lugar donde podía mantenerte a salvo y al mismo tiempo darte libertad dentro de sus muros. ¿Libertad?, repetí incrédula. ¿Llamas libertad a estar vigilada por tu personal, estar limitada a las zonas que tú consideras apropiadas, ser un pájaro en una hermosa pajarera? Yo llamo libertad amar a alguien lo suficiente como para comprometer mi propia naturaleza. Libertad, replicó él. ¿Crees que me resultó fácil dejar que volvieras al peligro? Respetar tu decisión cuando todos mis instintos me pedían que te encerrara donde nadie pudiera hacerte daño. Se acercó a mí con los ojos ardientes. Nunca le he dado a nadie el poder de hacerme daño como tú, Anna Sullivan, y nunca he mostrado tanta moderación a la hora de proteger lo que es mío. La palabra amor resonó en mi mente, dejándome sin habla. Nikolai aprovechó mi momentáneo mutismo para seguir adelante. Quédate, repitió, ahora con más suavidad. No como mi prisionera, sino como mi compañera. Ayúdame a construir algo mejor que lo que heredé. Desafíame cuando vaya demasiado lejos. Sé mi conciencia cuando la mía me falle. Su mano buscó la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Sé la luz de mi oscuridad. Me quedé mirando nuestras manos unidas. Y Dimitri, el conductor al que ordenaste ejecutar. Algo parecido al arrepentimiento se reflejó en el rostro de Nikolai. Una decisión que no puedo deshacer, pero sobre la que he reflexionado en tu ausencia. Dudó. He cambiado la forma en que se trata la traición. Segundas oportunidades para las infracciones menores. Exilio en lugar de ejecución para las más graves, excepto en casos de violencia contra la familia o amenazas directas al liderazgo. Lo miré, sorprendida. ¿Por qué? Porque ese día vi mi mundo a través de tus ojos, dijo simplemente. Y no me gustó lo que vi. Su confesión me dejó atónita. Este hombre que gobernaba su dominio con autoridad absoluta estaba reconociendo que yo había cambiado su perspectiva. Era lo más parecido a una transformación que alguien como Nikolai Volkov podía experimentar. Sigo siendo quien soy, Ana. Continuó apretando mi mano con más fuerza. Sigo gobernando territorios que otros matarían por controlar. Sigo eliminando amenazas. Sigo operando al margen de la ley.
Levantó la otra mano y me acarició la mejilla. Pero puedo ser mejor contigo a mi lado. Puedo encontrar el equilibrio entre el hombre en el que me he convertido y el hombre que tú crees que podría ser. Cerré los ojos y a pesar mío me incliné hacia él. ¿Y qué hay de mi vida? ¿De mi carrera? ¿Se supone que debo renunciar a todo por lo que he trabajado? No, respondió inmediatamente. Hay una clínica privada asociada al centro de inmigrantes. Necesitan una enfermera jefe, alguien con experiencia en emergencias, alguien con compasión por los vulnerables. El puesto es tuyo si lo quieres, independientemente de tu decisión sobre nosotros. Abrí los ojos y lo miré fijamente. Lo has preparado antes de esta noche. No lo negó. Quería que tuvieras opciones, opciones reales, no ultimátums. Y si elijo quedarme contigo, algo feroz y posesivo brilló en su mirada. Entonces te lo daré todo, Ana. Mi protección, mi lealtad, mi imperio. Su voz se redujo a un susurro. Mi corazón, que te pertenece desde el momento en que me salvaste la vida. Respiré hondo, sopesando mis opciones con una claridad que no tenía hace un mes. Podía volver a mi apartamento, vivir con miedo, acabar viéndome obligada a mudarme y empezar de nuevo en otro lugar, siempre mirando por encima del hombro. O podía aceptar la protección que me ofrecía Nikolai y con ella al propio hombre, con toda su oscuridad y su luz. Si me quedo, dije lentamente, habrá condiciones. Una sonrisa se dibujó en sus labios, no esperaba menos. Necesito honestidad, total transparencia sobre tu negocio. No más puertas cerradas ni zonas prohibidas. Él asintió una vez. Hecho. Necesito autonomía, libertad para ir y venir a mi antojo, con seguridad, pero sin supervisión constante, dentro de lo razonable cuando no haya amenazas activas, replicó él. Necesito saber que cualquier cambio que hayas hecho en el funcionamiento de tu organización no es solo para aparentar, que estás realmente comprometido con encontrar soluciones menos violentas cuando sea posible. Su expresión se volvió seria. No puedo prometerte la perfección, Anna, pero puedo prometerte progreso, evolución en lugar de revolución. Lo estudié. Este hombre que había trastocado mi mundo, que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Última condición, dije en voz baja. Necesito saber que lo que sientes por mí es real, que no se trata de posesión o control o la emoción de la persecución. Los ojos de Nikolai se suavizaron de una manera que solo había visto en nuestros momentos más íntimos. Soltó mi mano para meter la mano en el bolsillo y sacar una pequeña caja. A diferencia de la que me había enviado hacía un mes, esta era de terciopelo azul oscuro. La tengo desde el día después de que te fueras, dijo, abriéndola para mostrar un anillo con un diamante que captaba la luz como una estrella cautiva. Iba a encontrar la manera de pedírtelo, aunque me llevara años recuperar tu confianza. Se me cortó la respiración. Nikolai, no solo te quiero en mi cama, bajo mi techo o llevando mis regalos, continuó. Te quiero a mi lado como mi esposa, mi igual, la única persona en este mundo en la que confío plenamente, dijo mientras me acariciaba los nudillos con el pulgar. Te amo, Anna Sullivan, con una intensidad que incluso a mí me aterroriza. El tiempo pareció detenerse mientras me encontraba en la encrucijada de dos vidas, la existencia segura y ordinaria que siempre había conocido y el futuro peligroso y emocionante que Nikolai me ofrecía. En ese momento de perfecta claridad, me di cuenta de que solo había una opción con la que podía vivir. Extendí mi mano izquierda. Pídemelo como es debido, dije, con voz firme a pesar de los latidos atronadores de mi corazón. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de una alegría tan intensa que transformó sus rasgos. Se arrodilló, sin soltar mi mano. Anna Sullivan, dijo, con el acento cargado de emoción. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres estar a mi lado como mi compañera, mi conciencia, mi corazón? ¿Quieres ayudarme a construir algo digno del futuro que podríamos tener juntos? Miré a este hombre poderoso, peligroso y complejo, capaz tanto de una violencia terrible como de una ternura sorprendente, y supe que, a pesar de todo, o quizás precisamente por eso,
Él era mío tan completamente como yo era suya. Sí, susurré, mientras veía cómo deslizaba el anillo en mi dedo. Sí, me casaré contigo, Nikolai Bulov. Se puso en pie con un movimiento fluido y me atrajo hacia él con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus labios encontraron los míos en un beso que me hizo sentir como si volviera a casa y me embarcara en una peligrosa aventura al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos ámbar brillaban con triunfante posesión. Mía, murmuró, pasando sus dedos por mi cabello. Tuyo, asentí, y luego añadí con una sonrisa que contenía tanto una promesa como una advertencia. Y tú eres mío, no olvides esa parte. Su sonrisa de respuesta fue depredadora y tierna al mismo tiempo. No me atrevería, Moya Solotaya. No me atrevería. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia privada en la terraza donde habíamos compartido nuestra primera cena. El centro de inmigrantes se había convertido en mi pasión, creciendo bajo mi dirección hasta convertirse en un centro de salud integral para los más desfavorecidos. El negocio de Nikolai siguió evolucionando, avanzando cada vez más hacia empresas legítimas, al tiempo que mantenía las actividades de protección que eran el legado de su familia. Seguía habiendo momentos peligrosos, noches en las que Nikolai regresaba con sombras en los ojos y sangre en las manos. Seguía habiendo discusiones sobre los límites que no se debían traspasar, sobre la misericordia frente a la justicia, sobre el equilibrio entre la protección y la libertad. Pero también había amor, un amor feroz e intransigente que había forjado algo nuevo a partir de la colisión de nuestros mundos. Yo me había vuelto más fuerte, más asertiva, menos ingenua. Él se había vuelto más reflexivo, más mesurado, más dispuesto a considerar alternativas a la violencia. Ninguno de los dos era perfecto. Nuestra relación no era un cuento de hadas, pero era real. Tan real como el colgante con forma de llave que aún llevaba junto a mi anillo de boda, recordándonos a ambos que yo había elegido esta vida. Este hombre, con mis ojos bien abiertos, a veces, en momentos de tranquilidad, cuando Nikolai pensaba que no lo miraba, lo sorprendía mirándome con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que me hubiera quedado. En esos momentos, recordaba aquella noche lluviosa en la calle, cuando el destino había puesto su cuerpo destrozado en mi camino. Aquella noche le había salvado la vida, pero, al final, él me había dado una vida que nunca hubiera podido imaginar. Peligrosa y hermosa, desafiante y gratificante, caminando por el filo de la navaja entre la oscuridad y la luz. Un año después de nuestro primer encuentro, volvimos al lugar donde se había estrellado su moto. La calle parecía normal bajo el sol, sin rastro alguno del accidente que había cambiado nuestras vidas para siempre. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas? Le pregunté, de pie en el lugar exacto donde lo había encontrado. Si hubiera tomado otra ruta esa noche, si la lluvia hubiera parado antes y yo ya hubiera estado en casa. Nikolai me rodeó la cintura con el brazo. No, dijo simplemente, porque no podría haber sido de otra manera. Estabas destinada a encontrarme, Ana. Estabas destinada a salvarme de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Me giró para que lo mirara, con sus ojos ámbar reflejando la luz del sol. Hace un año estaba destrozado en esta acera. Hoy estoy aquí completo con la mujer que me recomponía. Yo no te recomponía, protesté. Tú ya eras quien eras. No, dijo suavemente. Tú me mostraste quién podía ser. Me diste una razón para ser más que un hombre poderoso. Me diste una razón para ser mejor. Mientras caminábamos de vuelta al coche que nos esperaba, con su mano posesiva en mi espalda, donde había descansado desde aquel primer día, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Desde un encuentro fortuito bajo la lluvia hasta una vida compartida que se balanceaba precariamente entre dos mundos, el inframundo que Nikolai gobernaba y el sanador en el que yo habitaba. No había garantía de que nuestro inusual matrimonio sobreviviera a los retos que sin duda nos esperaban. La violencia inherente al negocio de Nikolai, los compromisos éticos con los que aún luchaba a diario, los enemigos que nunca dejarían de buscar debilidades que explotar.
Pero al mirar al hombre a mi lado, el hombre peligroso y complicado que había conquistado mi corazón con tanta decisión como yo el suyo, supe una cosa con absoluta certeza. Nunca me arrepentiría de haber parado aquella noche lluviosa. Nunca me arrepentiría de haberme arrodillado junto al cuerpo destrozado de un desconocido. Nunca me arrepentiría de haber salvado al hombre que un día se convertiría en mi marido, mi compañero, mi destino. Porque al salvar a Nikolai Bulov, en última instancia me había salvado a mí misma de una vida ordinaria a medias, de una seguridad sin pasión, de una comodidad sin retos. ¿En qué piensas?, preguntó Nikolai mientras nos acomodábamos en el asiento trasero del coche, entrelazando sus dedos con los míos. Sonreí mirando esos ojos ámbar que me habían cautivado desde el primer momento en que se abrieron bajo la lluvia. Estoy pensando que algunos accidentes son en realidad el destino disfrazado. Su sonrisa de respuesta era a la vez tierna y depredadora, la encarnación perfecta de las contradicciones que lo hacían ser quien era. Entonces estoy agradecido por la lluvia, la carretera resbaladiza y la barrera de seguridad que te trajo a mí, Moya Solotaya. Cuando el coche se alejó de la acera, dejando atrás la calle corriente donde había comenzado nuestra extraordinaria historia, Nikolai me atrajo hacia él y posó sus labios en mi sien. «Al destino», murmuró contra mi piel. «Al destino». Coincidí, girándome para corresponder plenamente a su beso y encontrar el valor para aceptarlo.